Nos quedamos en la página 399. La semana pasada habíamos iniciado la lectura del capítulo 11, Cooperación, en el que Marx nos había llevado a lo largo de varias cuestiones, varios detalles que normalmente se nos pasan desapercibidos con respecto a la cooperación. Nos decía Marx que la cooperación es la utilización de fuerza humana en el mismo tiempo, en el mismo espacio, aunque sea separados, pero siempre coordinados. Esa coordinación de fuerza humana en el espacio y en el tiempo no da por resultado meramente la suma aritmética de las fuerzas, sino que Marx, a lo largo de un largo argumentario, nos va mostrando que la cooperación presenta múltiples ventajas que exceden con creces a la mera suma de las fuerzas individuales. Nos decía Marx en su primera línea argumental que la cooperación humana, esa coordinación de diversas fuerzas humanas, permite eliminar o compensar las diferencias individuales. Y que mientras tenemos a pocos sujetos realizando un trabajo, las diferencias individuales son claramente observables y unos producen el doble que otros, etcétera, etcétera, o son más hábiles, o son más rápidos, o son más fuertes. Pero cuando juntamos a 7, 8, 10, 15, 20, 100 personas, esas pequeñas diferencias individuales van reduciéndose cada vez más hasta hacerse totalmente imperceptibles. Y al final, cuando yo tengo un ejército de gente trabajando, lo único que cuenta es la media estadística de las fuerzas puestas en funcionamiento de forma coordinada. En segundo lugar, nos decía Marx que la utilización coordinada de fuerzas humanas permite el abaratamiento, la reducción de costes de muchísimos recursos que funcionan no de forma directa en la producción, sino de forma indirecta, como es, por ejemplo, el aprovechamiento de herramientas, instalaciones, edificios, hangares, energía eléctrica, calefacción, costos de combustible, limpieza, transporte. Hay muchísimos factores dentro de la producción que cuando yo aumento la escala, el coste de estos factores no aumenta proporcionalmente a la cantidad de mano de obra utilizada. Decíamos que si yo tengo 20 trabajadores necesito un administrativo, pero si tengo 100 trabajadores también necesito un administrativo. Solo que el administrativo ahora va a costar proporcionalmente la décima parte si tengo 100 trabajadores que si tengo 10. En tercer lugar, nos decía Marx que la utilización conjunta y coordinada de mano de obra genera un efecto psicológico muy peculiar y que los capitalistas conocen muy bien. Pero no solamente los capitalistas. Este efecto lo conoce cualquier líder, desde lo más oscuro de la profundidad de los tiempos. Y es la motivación, el entusiasmo. Cuando 5, 10, 15, 20, 30 personas, 100 personas se ponen a hacer un trabajo coordinado, los más entusiastas o los más hábiles estimulan y hacen que los menos hábiles o los menos entusiastas se pongan las pilas e intenten colocarse a la altura al menos del rendimiento medio. Este efecto motivacional, que es absolutamente psicológico, se da en todos los casos. Habíamos comentado el caso de los equipos deportivos, tenemos casos, por ejemplo, de colectivos, como pueden ser, por ejemplo, los trabajos de siega, o los trabajos de siembra, de arado, de limpieza, donde el hecho de que las personas que tengo al lado estén llevando un ritmo determinado hace que yo intente acoplarme a ese ritmo de trabajo. Y por último, la semana pasada habíamos visto dos elementos muy importantes
que se desprenden de la cooperación, que son la posibilidad de planificar y la posibilidad de prever costes y recursos. La semana pasada os puse ejemplos de diagramas de Gantt o PERT, diagramas de planificación, con los que vimos cómo con muy sencillas gráficas y con reglas aritméticas muy simples, un jefe de equipo o una jefa de equipo que sepa lo que lleva entre manos, puede dimensionar, primero subdividir cualquier tarea en sus elementos más simples, hacer asignaciones de personal a cada una de esas subtareas, y no solamente hacer asignaciones de personal, sino hacer previsiones de resultados y previsiones de recursos que tiene que tener disponibles para conseguir esos resultados: materias primas, herramientas, instalaciones, combustibles, etcétera, etcétera. De donde vimos que la posibilidad de coordinar trabajo humano, volviendo al primer punto, que nos permite, a su vez, reducir las diferencias individuales a una media estadística. Yo con esa media estadística puedo hacer previsiones de costes y de recursos humanos y de recursos materiales con absoluta precisión, que me permitan planificar todas las tareas para cumplir los objetivos en plazo, en tiempo y en calidad. Esto sería imposible si las diferencias individuales se hicieran ver diariamente de forma anárquica. Precisamente porque la utilización conjunta de muchas fuerzas anula las diferencias individuales y las reduce a la media estadística, es por lo que podemos aplicar métodos de planificación y control de trabajos, de programación, de costes, de tiempos, que a su vez nos permitirán optimizar todos los recursos que hemos puesto en funcionamiento y conseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible con la mayor calidad posible. Y todo esto es gratis, nos dice Marx. Todo esto no ha dependido de ninguna inversión especial, ni de ninguna tecnología especial. No. Es un epifenómeno, surge espontáneamente, son posibilidades que surgen espontáneamente de la mera cooperación. La cooperación humana da lugar a todas estas posibilidades que exceden con creces las habilidades o capacidades individuales. Nos habíamos quedado en la página 399, en el párrafo que dice "la cooperación permite". Si os parece bien, y si no hay comentarios, continuamos la lectura desde ahí. La cooperación permite, de una parte, extender al ámbito espacial el ámbito espacial del trabajo, y de ahí que en ciertos procesos de trabajo la vuelva necesaria la mera interconexión espacial del objeto de trabajo, como en los casos de la desecación de tierras, construcción de diques, obras de regadío, canales y carreteras, tendido de vías férreas, etc. De otra parte, brinda la posibilidad de restringir en lo espacial, conforme a la escala de la producción, el territorio en que la misma se desarrolla. Detente un momentito. La cooperación puede ser una cooperación a gran escala espacial. Entonces yo digo, voy a hacer un canal, por ejemplo, como hacían, o un acueducto, como hacían los romanos. Vosotros no os imaginaréis que los romanos, cuando hacían un acueducto, empezaban por una punta y acababan por la otra, ¿verdad? Los romanos hacían un trazado y ponían un centenar de equipos diferentes, trabajando cada uno en un tramo del trazado. Y lo único que había que hacer al final era la conexión final de cada uno de los tramos para que pasara el agua. Pero la cooperación a gran escala, en este caso, permitía que en un espacio muy grande muchísimos equipos
estuvieran trabajando de forma coordinada, aunque aparentemente de forma independiente. Aparentemente, en la mente del ingeniero, del encargado de la construcción, no, están todos perfectamente coordinados, pero los distintos equipos no saben nada de lo que van haciendo los otros equipos. Entonces, por un lado tenemos que la cooperación permite una cooperación en lo espacial a gran escala, pero hay otras formas de cooperación que funcionan exactamente al revés, que es mediante la concentración de muchos equipos de trabajo en un espacio muy reducido. Esto es, pues, en un taller, por ejemplo. ¿Vale? Continúa, Julián. Esta reducción del ámbito espacial del trabajo, que ocurre al mismo tiempo que se expande su campo de acción, con lo cual se economizan una serie de gastos varios, deriva de la aglomeración de los obreros, de la aproximación de diversos procesos laborales y de la concentración de los medios de producción. En comparación con una suma igual de jornadas individuales y aisladas de trabajo, la jornada laboral considerada combinada produce una masa mayor de valor de uso y reduce, por ende, el tiempo de trabajo necesario para la producción de determinado efecto útil. En el caso dado, ya sea que la jornada laboral combinada obtenga esa fuerza productiva aumentada porque acrecienta la potencia mecánica del trabajo, o porque amplía el campo espacial de acción de este último, o reduce espacialmente el campo de producción en proporción a la escala de esta, o porque en el momento crítico aplica mucho trabajo en poco tiempo, o estimula la emulación de los individuos y pone en tensión sus espíritus vitales, o imprime a las operaciones análogas de los muchos obreros el sello de lo continuo y polifacético, o ejecuta simultáneamente diversas operaciones, o porque economiza los medios de producción en virtud de su uso colectivo, o confiere al trabajo individual el carácter de trabajo social medio. En todas estas circunstancias, la fuerza productiva específica de la jornada laboral combinada es fuerza productiva social del trabajo o fuerza productiva del trabajo social. Surge de la cooperación misma. En la cooperación planificada con otros, el obrero se despoja de sus trabas individuales y desarrolla su capacidad en cuanto parte de un género. Esto es lo importante, que sea cual sea el modo de producción, la organización política, la creencia religiosa, el lugar geográfico en el que estén, sea cual sea, la cooperación entre los individuos a gran escala tiene todas estas ventajas. Luego lo veremos. ¿Qué es lo que hace el capital? Apropiarse gratuitamente de esta capacidad que genera, de esta capacidad aumentada que genera la sociedad humana cuando es capaz de colaborar de forma colectiva. Gracias, Julián. Has leído magníficamente bien. Muy bien. Clara, por favor, continúa tú. No, lo digo porque el párrafo era un párrafo de 30 líneas sin un solo punto que te deja sin aliento. No, muy bien, muy bien. Marx habría estado orgulloso de oír. Jorge, hay algo, creo que es un librito chiquito comentado por Gramsci, puede ser, o no, un inglés, Hobsbawm, donde Marx describe las obras faraónicas que se hacían en el estado asiático, ¿no? Sí. Donde, bueno, me acuerdo de eso que lo leí creo que lo leí en contemporánea, historia contemporánea. Sí, hace en el Capital hay algunas referencias a eso, sí. Y bueno, me hace acordar
recordar todo eso a ese librito chiquito, es cortito, ¿no? Que Sí. leí, que no me acuerdo de qué, en general de qué hablaba, creo que hablaba de Sobre la historia de los modos de producción. El modo de producción asiático, el modo de asiático, sí. producción... Sí. El esclavista, sí, eso es. Muy bien, Jorge. Algunas cositas veremos de eso a lo largo del libro. Adelante, Clara. Si los trabajadores en modo alguno pueden cooperar directamente entre sí sin estar juntos y el que se aglomeren en un espacio determinado es, por consiguiente, condición de su cooperación, los asalariados no pueden cooperar sin que el mismo capital, el mismo capitalista, los emplee simultáneamente. Esto es, adquiera a un mismo tiempo sus fuerzas de trabajo. De ahí que el valor total de estas fuerzas de trabajo, o sea, la suma de los salarios correspondientes a los obreros por el día, la semana, etc., deba estar reunido en el bolsillo del capitalista antes de que las fuerzas de trabajo mismas lo estén en el proceso de producción. Pagar a 300 obreros de una vez, aunque no sea más que por un día, requiere una mayor inversión de capital que pagar a unos pocos obreros, semana a semana, durante todo el año. El número de los obreros que cooperan o la escala de la cooperación dependerá, por tanto, en un primer momento, de la magnitud del capital que el capitalista individual pueda desembolsar para adquirir fuerza de trabajo, esto es, del grado en que cada capitalista pueda disponer de los medios de subsistencia de muchos obreros. Fíjate, Clara, cómo lo dice Marx, con qué retranca. El número de obreros que cooperan o la escala de la cooperación dependerá, por tanto, en un primer momento, de la magnitud del capital que el capitalista individual pueda desembolsar. Cuanto más capital pueda desembolsar, más cantidad de obreros podrá contratar, más cantidad de obreros podrá explotar, aumentará la tasa, la masa de plusvalor que obtenga de esa explotación, pero si consigue que ese número de obreros sea sustancialmente mayor, además se verá beneficiado por todos los efectos indirectos que derivan de la cooperación entre los obreros, que si son pocos obreros, pues no podrá disfrutar de ellos, ¿no? Y nos dice Marx, dice, dependerá de la magnitud del capital que pueda desembolsar para adquirir la fuerza de trabajo, esto es, del grado en que cada capitalista pueda disponer de los medios de subsistencia de muchos obreros. Por favor, subrayad este párrafo porque os voy a machacar con él durante todo el libro, ¿vale? El capitalista no os paga con salario. El salario que os paga es un pagaré. Es un derecho de compra. Es un papelito, el salario que os paga el capitalista, es un papelito que vosotros luego vais a canjear a la tienda de ultramarinos por comida. Para que el capitalista pueda contratar obreros, el capitalista tiene que disponer de los medios de subsistencia. ¿Qué ocurriría? Voy a poner un caso hipotético que por supuesto no ocurre en este momento, ¿vale? ¿Qué ocurriría si vosotros cobráis el sueldo, vais al supermercado y las estanterías están vacías? No nos sirve de nada el dinero que tenemos. El No dinero podemos sobrevivir. el dinero no os lo podéis El comer, dinero se come. ¿verdad? Ya. Claro, el dinero no se come, ¿vale? Sí, el dinero solo es un documento que os extiende el capitalista con una firma, en este caso del señor del Banco de España, pero podría ser una firma del capitalista, que dice, páguese a este señor los kilos de harina, de manteca o de carne que pida hasta agotar el saldo que dice este papelito. Pero para que ese papelito funcione, tiene que haber mercadería en el supermercado. ¿Vale?
Si no hay mercadería en el supermercado, entonces viene esa cosa tan fea que se llama inflación. Porque entonces todo el mundo empieza a pelearse con los papelitos por la única lata de sardina que hay en el supermercado, y la lata de sardina cambia de precio en relación al papelito, ¿verdad? ¿Sí? De donde para que el sistema capitalista funcione, la clase capitalista debe ser capaz de poder tener los medios de subsistencia disponibles para todos sus obreros. Y les paga con papelitos para que los obreros puedan ir a los lugares donde están depositados los medios de subsistencia y extraerlos de allí en forma proporcional a las horas de trabajo certificadas que dice el papelito que han hecho. Eso es el dinero. ¿Vale? Es un derecho de compra. Es un derecho de compra. Por tanto, aquí Marx, con toda claridad, os está diciendo, y lo vamos a recordar durante el resto del libro, que el capitalista tiene que tener suficientes recursos disponibles, ¿no? Dice el grado en que cada capitalista pueda disponer de los medios de subsistencia de muchos obreros. Esto no lo habíais visto nunca así, ¿verdad? No os habíais imaginado que el problema del capitalista no es tener dinero, sino que haya latas de sardina en el supermercado. ¿Por qué? Porque quienes tienen las latas de sardina es la clase capitalista. La clase capitalista es una clase que hace división del trabajo. Unos tienen las sardinas, otros tienen el transporte, otros tienen la luz y otros tienen a los obreros trabajando en la fábrica. Todo el plusvalor que obtiene la clase capitalista en su conjunto se las reparten entre ellos. Una parte del plusvalor va al de las sardinas, otro va al de la luz, otro va al del banco que le hizo el préstamo al capitalista para que pudiera contratar a los obreros, ¿no? Y otras va para el propio capitalista. La clase capitalista en su conjunto extrae el plusvalor utilizando múltiples recursos, pero la clase capitalista en su conjunto tiene que tener disponibles los medios de subsistencia de los obreros para poder explotarles. Si no hay medios de subsistencia, la clase capitalista pues pierde su fuente de explotación, ¿vale? Que es los medios de subsistencia de sus obreros. Recordemos que la clase capitalista nos paga con papelitos, pero realmente nos podría pagar con bollos de pan. ¿Me oye? Sí, adelante, Mar. Adelante, adelante. Ah, perdón, es que no sabía si me oía. ¿Es el mismo capitalista el que crea la inflación para Bueno, la inflación le afecta a veces lo hace de forma voluntaria, como es en este momento, lo hace de forma consciente, y otras veces lo hace de forma involuntaria por pura incompetencia y por pura inutilidad. Pero sí, claro, la clase capitalista que gestiona los medios de subsistencia, gestiona las finanzas y gestiona el Estado, es la responsable última de todos los fenómenos monetarios que tenemos, claro. No va a ser el obrero. Que lo único... Somos nosotros los que producimos la inflación al comprar más de lo debido, entre comillas, al querer más de lo que se produce. Y nos quiere convencer de eso continuamente cuando hay inflación. Sí, sí. No, sí, luego el discurso puede ser el que quiera. El discurso lo podemos retorcer todo lo que lo queramos. Pero quien ha subido el precio del aceite y el precio del gasoil es la clase capitalista, no tú, ¿eh? Claro, tú podrías decir, no, Jorge, pero si yo dejo de comer y no consumo... Como nos da... ¿Sí? Bueno, la propaganda del capital puede ir en el sentido que él quiera.
La realidad es que el capital controla el flujo monetario, controla las leyes del Estado, controla el régimen policial y judicial y también controla la producción. Con lo cual queda poco para señalar al consumidor. A mí siempre me entra la risa cuando oigo estas campañas que dicen a las 10 de la noche apaguemos la luz y que se enteren las eléctricas de quién tiene el poder, ¿no? Pero hablando de lo que decían antes de la posmodernidad, Sí. justo uno de los elementos del pensamiento posmoderno es que nos han convertido de ciudadanos a consumidores. Claro. No somos más, o sea, nuestra única, entre comillas, acción política o nuestra única capacidad política en estos momentos es ser consumir o no consumir, ¿no? Y evidentemente no sirve de nada, pero nos da la sensación de que es la única forma en que podemos hacer algo. ¿Os imagináis a un montón de cochinos en una porqueriza queriéndole hacer un boicot al dueño de la porqueriza a base de no comer grano? No. No, ¿verdad? Bien. Si todo nuestro destino en la vida es ser consumidores, ya nos empieza a distinguir bastantes pocas cosas de los cochinos en una porqueriza. ¿Vale? Bastante poco. Ya. ¿Sí? No, y desde luego no amenazas al dueño del corral, no lo amenazas diciéndole que no vas a comer grano, ¿eh? No. No. Pero es como todo el tiempo te hacen creer eso, que tú vas que puedes contribuir ecológicamente al planeta haciendo esto y aquello. Es más, puedes comer grano. Pero ¿yo qué puedo hacer? Es más, te ponen dos fuentes de pienso. Uno que es ecológico y otro que no es ecológico. Y te dicen, claro. no, tú puedes contribuir. Y así te puedes sentir tú que estás haciendo algo. En tu cabeza dices, ah, sí, claro. Claro. Voy a comer pienso ecológico, que eso es, hombre, porque yo soy responsable. Yo soy consciente, claro. Soy todo ecológico, ya. Sí, ya. Sí. Bueno, pues eso, aquí Marx nos advierte que esto no va de dinero, ¿vale? El dinero es la forma fetichizada. Es la forma fetichizada en la que el capital explota a través del dinero y del salario. Pero esto de lo que va es de obtener trabajo a cambio de medios de subsistencia. Ese es el fondo de la cuestión. Y de más está deciros, compañeras, que cuanto más trabajéis y menos comáis, más productivas sois. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Ya veis cómo? Totalmente. Claro. Y encima más guapas, Y además más flacas. Y además más guapas, ¿no? Sí, ya veis vosotras en esta frasecita de Marx toda la carga de profundidad que hay. Esto no va de dinero, esto va de trabajo y de medios de subsistencia. Y de cuánto trabajo os arrancan y cuántos medios de subsistencia vais a consumir. Cuanto más barato sea lo que consumáis, mayor cantidad de trabajo estará disponible para vuestro patrón. Plusvalor relativo. ¿Vale? ¿Sí? Venga, continuemos. Estaba leyendo Clara, ¿no? Lee el siguiente párrafo, Clara. Y lo mismo que ocurre con el capital variable sucede también con el capital constante. La inversión en materias primas, por ejemplo, es 30 veces mayor en el caso del capitalista que emplea 300 obreros que en el caso de cada uno de los 30 capitalistas que emplean 10 obreros cada uno. El volumen del valor y la masa material de los medios de trabajo utilizados en común no crecen, por cierto, en el mismo grado que el número de obreros empleados, pero crecen considerablemente. La concentración de masas mayores de medios de producción en las manos de capitalistas individuales es, pues,
condición material para la cooperación de los asalariados, y el volumen de la cooperación o la escala de la producción depende del volumen de dicha concentración. Es decir, cuanto mayor sea el volumen de la concentración, menos repercutirá por unidad de mano de obra los medios de producción generales que se apliquen. Las materias primas van a aumentar proporcionalmente, pero las naves industriales, los espacios de trabajo, todo eso no. Y cuanto mayor sea la escala de la producción, más barato, más económico, más rentable será para el empleador. Gracias, Clara. Continúa Elena. Vimos anteriormente que cierta magnitud mínima del capital individual era necesaria para que el número de los obreros explotados simultáneamente y por tanto la masa del plusvalor producido alcanzara para desligar del trabajo manual al empleador de trabajo, para convertir al pequeño patrón en capitalista y de esta suerte instaurar formalmente la relación capitalista. Esa magnitud mínima se presenta ahora como condición material para la transformación de numerosos procesos individuales de trabajo, antes dispersos y recíprocamente independientes, en un proceso combinado y social de trabajo. Asimismo, en un principio el mando del capital sobre el trabajo aparecía tan solo como consecuencia formal del hecho de que el obrero, en vez de trabajar para sí, lo hacía para el capitalista y por ende bajo sus órdenes. Con la cooperación de muchos asalariados, el mando del capital se convierte en el requisito para la ejecución del proceso laboral mismo, en una verdadera condición de producción. Los órdenes del capitalista en el campo de la producción se vuelven actualmente tan indispensables como las órdenes del general en el campo de batalla. Gracias, Elena. Vicente, continúa tú. Todo trabajo Todo trabajo directamente social o colectivo efectuado en gran escala requiere en mayor o menor medida una dirección que medie la armonía de las actividades individuales y ejecute aquellas funciones generales derivadas del movimiento del cuerpo productivo total, por oposición al movimiento de sus órganos separados. Un solista de violín se dirige a sí mismo. Una orquesta necesita un director. Esta función directiva, vigilante y mediadora, se convierte en función del capital, no bien el trabajo que le está sometido se vuelve cooperativo. En cuanto a función específica del capital, la función directiva asume características específicas. El motivo impulsor y el objetivo determinante del proceso capitalista de producción, ante todo, consiste en la mayor autovalorización posible del capital, es decir, en la mayor producción posible de plusvalor y por consiguiente la mayor explotación posible de la fuerza de trabajo por el capitalista. Con la masa de los obreros simultáneamente utilizados, crece su resistencia y, con esta, necesariamente, la presión del capital para doblegar esa resistencia. Detente un momentito, Vicente. Nos dice Marx, dice, como función específica del capital, la función directiva asume características especiales. Primero, su motivo impulsor. El motivo impulsor del capital para la cooperación es obtener la mayor masa y tasa de plusvalor posible. ¿Vale? Ese es el motivo impulsor. Pero otra característica específica es que a medida que los obreros son utilizados simultáneamente en masas crecientes, en la misma medida en la que crece la cantidad de obreros, crece su resistencia. Y con ella, nos dice Marx, necesariamente la presión del capital para doblegar esa resistencia. Si un obrero se opone a la explotación, 100 obreros ni os digo. ¿Vale? Hace falta una enorme presión para doblegar esa resistencia y mantener la cooperación y la explotación bajo las órdenes y el control del capital. Continúa, Vicente. La dirección
ejercida por el capital no es solo una función especial derivada de la naturaleza del proceso social del trabajo e inherente a dicho proceso. Es, a la vez, función de la explotación de un proceso social de trabajo y de ahí que esté condicionada por el inevitable antagonismo entre el explotador y la materia prima de su explotación. Entre el explotador y la materia prima de su explotación. Otra frase para enmarcar, ¿vale? Aquí no estamos hablando de algodón. La materia prima es el obrero, ¿vale? ¿Vale? Así que recordemos que el objeto de todo este mercado es obtener trabajo. La materia prima es el obrero y con lo que le paga, igual que le paga al caballo o le paga al tractor le paga llenándole la barriga con gasoil, al caballo llenándole la bolsa de heno, ¿no? Pues al trabajador le entrega los medios de subsistencia con un vale de cambio que puede canjear en el supermercado, ¿vale? Nos dice Marx, dice, es a la vez función de la explotación de un proceso social de trabajo y de ahí que esté condicionada por el inevitable antagonismo entre el explotador y la materia prima de su explotación. Continúa, Vicente. A la par del volumen de los medios de producción que como propiedad ajena se contraponen al asalariado, crece la necesidad de controlar la utilización adecuada de los mismos. Por lo demás, la cooperación entre asalariados no es nada más que un efecto del capital que los emplea simultáneamente. La conexión entre sus funciones, su unidad como cuerpo productivo global, radican fuera de ellos, en el capital, que los reúne y los mantiene cohesionados. La conexión entre sus trabajos se les enfrenta idealmente como plan, prácticamente como autoridad del capitalista, como poder de una voluntad ajena que somete a su objetivo la actividad de ellos. Lee por favor la nota 21. Un periódico filisteo inglés, El Spectator, informa el 26 de mayo de 1866 que tras establecerse una especie de asociación entre un capitalista y sus obreros en la Whitworth Company of Manchester, el primer resultado fue una súbita disminución del desperdicio, ya que los obreros no veían por qué habrían de dilapidar su propiedad más que cualquier otra propiedad del patrón. Y el derroche es tal vez, junto a las cuentas incobrables, la principal fuente de pérdidas de la industria. Detente un momentito. Esta nota me encanta, ¿vale? Resulta que hay un capitalista social bien pensante, ¿no? Que el tipo dice, oye, le voy a dar a mis trabajadores unas acciones, por ejemplo, de la empresa, ¿no? Y voy a hacer me imagino que el empresario se guardaría el 51% de las acciones, ¿no? Y les daría a los obreros, repartiría entre los obreros como máximo el 49% restante. Bueno, suponiendo que fuera tan generoso, los obreros, en cuanto perciben que son dueños o que tienen una parte importante de la propiedad de la empresa, claro, pues optimizan los recursos, optimizan el trabajo, aumenta la productividad y disminuyen los desperdicios. Faltaría más, ¿no? Y entonces podría decir el patrón, dice, oh, ¿lo veis, canallas? ¿Cómo que si queréis podéis ahorrar más? Y el obrero le podría decir, sí, claro, pero es que tu tasa de explotación ha disminuido considerablemente. Claro, es que yo ahora soy dueño de una parte de los beneficios que se obtienen de esto. Claro que sí. Ahora solo me estás robando, si antes me robabas 6 horas al día, ahora solo me robas 3. Bien, pues sobre las 3 horas que no me estás robando, yo tengo mucho interés en que esto salga bien. Faltaría más. Continúa, Vicente, con la nota. El mismo periódico descubrió que el mayor defecto de los Rochdale Cooperative Experiments era el siguiente. Ostras, en inglés lo leo. No. Pero lo tienes traducido abajo. Abajo, sí.
Demostraron que las asociaciones de obreros podían administrar con éxito tiendas, fábricas y casi todas las formas de la industria y mejoraron inmensamente la condición de los operarios, pero no dejaron un lugar libre para los patrones. Claro, vaya faena, macho, vaya faena. Resulta que el experimento lo que viene a demostrar es que la fábrica funciona mucho mejor que con los patrones. Y no hace falta el invigilando del a lo que ha reducido el capital, claro. Claro. Y es que, ¿qué pasa? Como diría un social bien pensante, es que vamos a discriminar también a los ricos, es que los ricos no tienen derecho a vivir. Pero eso les convenía a todos, a los ricos también. No, a los ricos no, porque los Pero ricos... producían más. Bueno, sí, mientras sigan siendo los dueños de la fábrica, pero si Claro, los pero obreros... se dieron cuenta que no eran necesarios. Claro, si los obreros resulta que llegan a la conclusión de que el patrón lo único que está haciendo es comiendo a gambas y sin aportar nada, pues el patrón fuera, ¿no? Claro. Bueno, pero el patrón puso el capital. ¡Ay! Se me parte el corazón. Buscando argumentos, hombre. Se me parte el capital que acopió robándole el salario a los trabajadores en los años anteriores. O recibiéndolo de una herencia. O recibiendo de una herencia de un abuelito que se lo robó a los trabajadores en los años anteriores. Siempre. Eso sí. Claro. Es así. Bueno, estos experimentos, nos diría hoy uno del PP, son muy peligrosos, porque le hacen creer a la gente que no necesita patrón. Pero decime, ¿no es lo que pasó en la Argentina con, creo que son 400 cooperativas que funcionan? Claro. Y lo que pasó aquí en la República. Claro. Si resulta que el señorito estaba de más. Es más, estaba de más hasta el cura. ¿Vale? Sí. Muy bien, continúa en Vicente. Por consiguiente... ¿Dónde estamos, che? Acá. 403. Por consiguiente, si conforme a un contenido de la dirección capitalista es dual porque lo es el proceso de producción mismo al que debe dirigir, de una parte proceso social de trabajo para la elaboración de un producto, de otra proceso de valorización del capital, con arreglo a su forma, esa dirección es despótica. Con el desarrollo de la cooperación en mayor escala, este despotismo desenvuelve sus formas peculiares. Así como el capitalista, no bien el capital, ha alcanzado esa magnitud mínima con la cual comienza la producción verdaderamente capitalista, se desliga primero del trabajo manual, ahora, a su vez, abandona la función de vigilar directa y constantemente a los diversos obreros y grupos de obreros, transfiriéndola a un tipo especial de asalariados. Ese tipo especial de asalariados que todos conocemos, ¿no? Que son los capataces, los mandos intermedios, ¿no? Que cobran más que los demás obreros, precisamente porque tienen la función de vigilar la productividad y la explotación de sus compañeros, ¿no? Continúa, Vicente. Al igual que un ejército requiere oficiales militares, la masa obrera que coopera bajo el mando del mismo capital necesita altos oficiales, dirigentes, managers y suboficiales industriales, capataces, foremen, overlookers, contramaestres, que durante el proceso de trabajo ejerzan el mando en nombre del capital. Gracias, Vicente. Continúa, Silvia. El trabajo de supervisión... El trabajo de supervisión se convierte en función exclusiva de los mismos. Cuando compara el modo de producción de campesinos independientes o artesanos autónomos con la economía de plantación fundada en la esclavitud, el economista incluye a ese trabajo de supervisión entre los Faustpflicht de producción. Entre los gastos superfluos de la producción, ¿no? Dice, y he tenido que derrochar en el control, en la disciplina, porque es que estos mandangas no son capaces de trabajar por sí mismos, ¿vale? Vaya por Dios, ok. Vaya por Dios. Pero por el contrario, cuando analiza el modo capitalista de producción, identifica la función directiva en la parte en la que deriva de la naturaleza del proceso laboral colectivo, con la misma función en la parte en la que está condicionada por el carácter capitalista y por ende antagónico de este proceso.
El capitalista no es capitalista por ser director industrial, sino que se convierte en jefe industrial porque es capitalista. Si quiere ser capitalista, tendrá que establecer un mando despótico sobre esa cooperación de trabajadores que ha contratado, ¿no? Adelante. Claro. El mando supremo en la industria se transforma en atributo del capital. Así como en la época feudal, el mando supremo en lo bélico y lo judicial era atribuido de la propiedad territorial. Era atributo, perdón, de la propiedad territorial. El obrero es propietario de su fuerza de trabajo mientras regatea, como vendedor de la misma, con el capitalista. Y solo puede vender lo que posee, su fuerza de trabajo individual aislada. En modo alguno se modifica esta relación porque el capitalista adquiera 100 fuerzas de trabajo de una vez o ajuste contratos no con uno, sino con 100 obreros independientes entre sí. Puede utilizar los 100 obreros sin hacer que cooperen. El capitalista, por consiguiente, paga el valor de 100 fuerzas de trabajo autónomas, pero no paga la fuerza de trabajo combinada de los 100. En cuanto a personas independientes, los obreros son seres aislados, que entran en relación con el mismo capital, pero no entre sí. Los obreros entran, fíjate Silvia, los obreros cuando son contratados en la fábrica, su relación directa la establecen con el capital, no entre ellos. No entre ellos. Quien decide la cooperación, la planifica y la supervisa es el capital. ¿Vale? Adelante. Su cooperación no comienza sino en el proceso de trabajo, pero en el proceso laboral ya han dejado de pertenecerse a sí mismos. Ay, Dios mío. Al ingresar a ese proceso, el capital se los ha incorporado. En cuanto a cooperadores, en cuanto a miembros de un organismo laborante, ellos mismos no son más que un modo particular de existencia del capital. La fuerza productiva que desarrolla el obrero como obrero social es, por consiguiente, fuerza productiva del capital. La fuerza productiva social del trabajo se desarrolla gratuitamente, no bien se pone a los obreros en determinadas condiciones, que es precisamente lo que hace el capital. Como la fuerza productiva social del trabajo no le cuesta nada al capital, como por otra parte el obrero no la desarrolla antes que su trabajo mismo pertenezca al capitalista, esa fuerza productiva aparece como si el capital la poseyera por naturaleza, como su fuerza productiva inmanente. El efecto de la cooperación simple muestra sus características colosales en las obras ciclópeas de los antiguos asiáticos, egipcios, etruscos, etc. En tiempos pasados ocurría que esos estados asiáticos, luego de cubrir los gastos de sus instituciones civiles y militares, se encontraron en posesión de un excedente de medios de subsistencia que podían emplear en obras suntuarias o útiles. Detente un momentito, por favor. Sí. Nuevamente, frase para enmarcar. En tiempos pasados ocurría que esos estados asiáticos, luego de cubrir los gastos de sus instituciones civiles y militares, es decir, de pagar a los sacerdotes, pagar al ejército, pagar, ¿no?, a todos los sinvergüenzas que había alrededor del palacio, se encontraban en posesión de un excedente de medios de subsistencia. Es decir, en el granero del faraón, en el granero del rey, quedaba un excedente de medios de subsistencia. Bien, puedo hacer dos cosas. Organizar una comilona entre los funcionarios, los curas y los militares, ¿vale? O es probable que ya hayan comido más de lo que debían, por encima de sus posibilidades, o dedicar ese excedente de medios de subsistencia a mantener una población que se dedica a hacer trabajos que me interesan. Por ejemplo, pasear al perro, regar los jardines, o hacer acequias, canales, un teatro, ¿no? Es decir, yo al final voy a contratar a un montón de gente con esos medios de subsistencia, le voy a dar un papelito por cada día que trabaje, y le voy a decir, cuando terminas de trabajar, te pasas por el granero, le entregas este papelito al dueño del granero,
o esta monedita de níquel al dueño del granero, y el dueño del granero te dará una bolsita de trigo, ¿no? Ahí tenéis clarísimamente cómo funciona el intercambio de trabajo por medios de subsistencia, ¿vale? En los graneros de las antiguas monarquías o estados despóticos de tipo agrario, ¿no? Continúa, Silvia, por favor. Su facultad de mando sobre las manos y brazos de casi toda la población no agrícola y el derecho exclusivo de los monarcas y el clero a disponer de dicho excedente les brindaron los medios para erigir esos monumentos imponentes con los que inundaron el país. Para mover las estatuas colosales y esas masas enormes cuyo transporte suscita el asombro, se utilizó casi exclusivamente y con prodigalidad trabajo humano. Bastaba con el número de trabajadores y la concentración de sus esfuerzos. Veamos así cómo desde las profundidades del océano se alzan poderosos arrecifes de coral, formando islas y tierra firme, aunque cada depositary, sea diminuto, débil y desdeñable. Detente un Los momentito. trabajadores... Detente un sí. momentito. Nos dice, para mover las estatuas colosales y esas masas enormes que suscita asombro, se utilizó casi exclusivamente y con prodigalidad. Me encanta la frase, me encanta la expresión, sin miseria, ¿vale? Se utiliza con prodigalidad trabajo humano. Trabajo humano. ¿Vosotros pensáis que esos trabajadores habrían ido a levantar ese monumento si hubieran tenido libre acceso al granero? No. ¿A que no? ¿Eh? No. ¿Verdad que no? Bueno, a lo mejor algunos sí, porque bueno, siempre hay gente especialmente entusiasta en esto de las obras religiosas. En eso de ¿no? la fe. En esto de la fe, ¿vale? Siempre hay algún entusiasta. Pero lo más fácil para que la gente vaya con entusiasmo a levantar el templo del faraón es que no tenga para comer. Es que haya sido expropiado de los medios de producción y de subsistencia, que los medios de subsistencia estén en el granero, que él no tenga ni 1 metro cuadrado de tierra donde poder cultivar sus tomates, y que si quiere comer él y su descendencia, tengan que aceptar las órdenes de los capataces del faraón para que le den el papelito que le dé derecho a acceder al granero, en la cantidad justa para seguir con vida al día siguiente y volver a trabajar otra vez en la obra del faraón. Esto contado así suena muy mal, ¿vale? Pero me parece que vais a encontrar unas enormes similitudes con vuestra vida cotidiana, ¿vale? ¿Eh? Ahora no hacéis cosas para el faraón, ¿vale? Pero os recuerdo que vais a trabajar con entusiasmo, o con menos entusiasmo, pero vais a trabajar, ¿vale? Por la sencilla razón de que necesitáis que os den acceso al granero, ¿sí? A la estantería del supermercado. Termina el párrafo, Silvia. Sí. Los trabajadores no agrícolas de una monarquía asiática disponen de poco más que de sus esfuerzos físicos individuales para contribuir a la tarea, pero su fuerza está en su número, y es la facultad de dirigir esas masas lo que dio origen a esas obras gigantescas. Fue esa concentración en una o pocas manos de los réditos de los que vivían los trabajadores lo que hizo posible tales empresas. En la sociedad moderna, ese poder de los reyes asiáticos y egipcios o de los teócratas etruscos, etc., es conferido al capitalista. Haga su entrada en escena como capitalista aislado o, caso de sociedades anónimas, como capitalista combinado. Gracias, Silvia. Continúa, Alfonso. La cooperación en el proceso de trabajo, tal como la encontramos de manera predominante en los comienzos de la civilización humana, entre los pueblos cazadores o, por ejemplo, en la agricultura de entidades comunitarias indias, se funda por una parte en que las condiciones de producción son de propiedad común, por otra en que el individuo, singularmente considerado, está
tan lejos de haber cortado el cordón umbilical que lo liga a la tribu o a la entidad comunitaria, como la abeja individual de haberse independizado de la colonia que integra. Vale, detente un momentito, ¿no? Nos dice, la cooperación, esto no lo inventó el capitalismo, ¿vale? La cooperación es una facultad humana que viene de su proceso de hominización y socialización. La cooperación es algo que desde los comienzos está fundado en dos elementos. Por un lado, en los trabajos que requiere la propiedad común. La tribu necesita reponer las empalizadas para protegerse de las bestias feroces, necesita hacer casas o medios colectivos con los que protegerse o en los que habitar o hacer sus ceremonias. Y en segundo lugar, esa cooperación está fundada en que el individuo de la entidad comunitaria es un ser gregario, no es un ser individual. El ser humano de las sociedades precapitalistas está profundamente vinculado a sus vecinos. No ya por relaciones de parentesco, porque toda la tribu es una organización en la que más o menos todos son primos, o primos segundos, o primos terceros, pero todos más o menos son familiares, ¿no? De alguna manera, sino por la relación estructural que une a todos los miembros de una entidad comunitaria. En una entidad comunitaria primitiva, precapitalista, todos los individuos tienen su función dentro de esa entidad. Y en esa función, pues unos le sacan leche a las cabras, otros tejen, otros se dedican a construir las viviendas, otros se dedican a la cacería, la recolección, hacen el pan, limpian los cacharros, el herrero, los que hacen las vasijas de porcelana, de barro, buscan el barro, los que buscan el combustible, los que mantienen el fuego. Hay una enorme división del trabajo, en cualquier entidad comunitaria precapitalista. Pero no intercambian los productos entre ellos como mercancías. Los intercambian por su función. Y nos dice Marx, como una abeja en una colmena. Las abejas en la colmena tampoco intercambian sus distintos valores de uso en forma de mercancía. Los intercambian porque cada uno tiene su función de acuerdo a una determinación. La abeja no, pobrecita, política. En las entidades comunitarias sí. En las entidades comunitarias la determinación de cada una de las funciones es política. Son seres gregarios, esos seres humanos, que reparten el trabajo y el producto de ese trabajo en función de esas determinaciones de tipo cultural, mores, costumbres o relaciones políticas. Continúa, por favor, Alfonso. Ambas cosas distinguen a esa cooperación de la capitalista. El empleo esporádico de la cooperación en gran escala en el mundo antiguo, la Edad Media y las colonias modernas se funda en relaciones directas de dominación y servidumbre, y en la mayor parte de los casos en la esclavitud. Por el contrario, la forma capitalista presupone desde un principio al asalariado libre que vende su fuerza de trabajo al capital. Históricamente, sin embargo, se desarrolla por oposición a la economía campesina y a la empresa artesanal independiente, revista o no esta última en la forma corporativa. Lee la nota 24, por favor. Sí. Ambas, la economía campesina en pequeña escala y la empresa artesanal independiente, que en parte forman la base del modo de producción feudal y en parte aparecen tras la disolución de este a la vera de la industria capitalista, constituyen a la vez la base económica de la comunidad clásica en sus mejores tiempos, cuando la propiedad comunal originada en Oriente se había disuelto ya y la esclavitud aún no se había apoderado realmente de la producción. Tenemos una fase diferente a la fase antigua, ¿no? Que es esta fase feudal en la que la economía campesina y esa empresa artesanal independiente son el fundamento de la cooperación dentro de la comunidad, ¿no? Antes de que aparezca la esclavitud y se imponga de forma definitiva. Termina el párrafo, Alfonso. Frente a ellas, la cooperación capitalista no se presenta como forma histórica particular de la cooperación,
sino que la cooperación misma aparece como forma histórica peculiar al proceso capitalista de producción, como forma que lo distingue específicamente. Gracias, Alfonso. Continúa, Marí. Así como la fuerza productiva social del trabajo desarrollada por la cooperación se presenta como fuerza productiva del capital, la cooperación misma aparece como forma específica del proceso capitalista de producción, en antítesis al proceso de producción de trabajadores independientes aislados o, asimismo, de pequeños patrones. Se trata del primer cambio que experimenta el proceso real de trabajo por su subsunción bajo el capital. Este cambio se opera de un modo natural. Su supuesto, la ocupación simultánea de un gran número de asalariados en el mismo proceso de trabajo, constituye el punto de partida de la producción capitalista. Dicho punto coincide con el momento en que el capital comienza a existir. Si bien, pues, el modo capitalista de producción se presenta, por una parte, como necesidad histórica para la transformación del proceso de trabajo en un proceso social, por la otra, esta forma social del proceso de trabajo aparece como método aplicado por el capital para explotar más lucrativamente ese proceso, aumentando su fuerza productiva. En su figura simple, hasta aquí analizada, la cooperación coincide con la producción en gran escala, pero no constituye una forma fija y característica de una época particular de desarrollo del modo capitalista de producción. A lo sumo, se presenta de esa manera aproximadamente en los comienzos aún artesanales de la manufactura y en este tipo de agricultura en gran escala que corresponde al periodo manufacturado y que solo se distingue de la economía campesina en esencia por la masa de trabajadores empleados simultáneamente y el volumen de los medios de producción concentrados. La cooperación simple es siempre la forma predominante de aquellos ramos de la producción donde el capital opera en gran escala, pero sin que la división del trabajo o la maquinaria desempeñen un papel significativo. La cooperación sigue siendo la forma básica del modo de producción capitalista, aunque su propia figura siempre se presente como forma particular junto a otras más desarrolladas. Gracias, Marí. Bueno, enhorabuena, compañera. Hemos acabado el capítulo 11. El capítulo 11.